La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual nacido a mediados del siglo XVIII. Tuvo grandes figuras, Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Los pensadores de aquel despertar de la razón sostenían que había que combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Pero claro, eso era incompatible con sembrar las bases económicas del liberalismo. Fue una gran obra, pero con bastante fe de ratas. De hecho, los defensores de la razón necesitaban que el pueblo creyera en dioses y en supersticiones. Las desigualdades que hoy sufrimos, además, proceden de la misma esencia de aquel sistema económico de hace 3 siglos. Aquel periodo fue una etapa revolucionaria, pero para la burguesía. Al tiempo condenó a las clases populares a la explotación, a la incultura, a la desigualdad. Una desigualdad que es verdad, siempre había existido, pero que ha dado un salto enorme hasta llegar ahora, en el siglo XXI, donde el 1% de la población posee más riquezas que el 99% restante. Queremos hablar, en tiempos de confinamiento, de la historia. ¿Qué mejor para hacerlo que un licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, que ha sido Premio Nacional de Ensayo, que ha sido Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en 2007 y que ha editado más libros de historia de los que hemos tenido tiempo de leer? Gonzalo Pontón, bienvenido a La Frontera, y feliz Sant Jordi, por decir algo. Gonzalo Pontón, hoy día de San Jordi, en un país donde de 10 cabezas, decía Machado, 9 embisten y una piensa. Bueno, en los tiempos de Machado era así. Lamentablemente la cosa ha empeorado. Como decía Stanislav Lek, no esperéis demasiado del fin del mundo. No. Ni del fin del mundo, ni del desarrollo puntual del mundo tampoco, a no ser que uno intervenga. Oye, hablando de intervención, parece que la burguesía catalana nos ha legado el día de San Jordi. Bueno, el día de San Jordi es cierto que no fue la burguesía catalana, sino la Iglesia catalana, que por otra parte también era burguesía catalana. Pero el Día del Libro no es un invento de la burguesía catalana, sino de un librero valenciano que fue el que lo propuso durante la dictadura de Primo de Rivera. No recuerdo el año exactamente, pero fue el 25 o el 26. No está mal, ¿no? Porque es un día bonito, ¿no? El día del libro. Es un día muy hermoso, pero es un día tramposo. Es decir, el Día del Libro debería ser todos los días del año. Entonces, el hecho de que se haya fijado un Día del Libro que tiene, como tú sabes, mucha importancia en Cataluña y muy poca en el resto de España, ha conducido a que en tal día como hoy la oferta libresca se concentre en eso que los anglosajones llaman instant books, es decir, en libros que tienen mucho que ver con la coyuntura. Por ejemplo, en los últimos años, el Día de San Jordi ha sido un terreno completamente abonado para sacar libros sobre el procés de todos los colores, por, contra, neutros, pasivos y eufemísticos. Oye, tú que has trabajado sobre el tema y has publicado sobre el tema, ¿qué papel desempeña la estupidez en el mundo? Ah, contra la estupidez ni los mismos dioses pueden. Eso es una cosa que se sabe desde Schiller. La estupidez en el mundo no es algo que exista, digamos, gracias a la intervención de Dios nuestro Señor, sino que es mucho más terrenal, mucho más humano. Lo explicaba muy bien Baruch Spinoza a principios del siglo XVII cuando decía, eh, todos nacemos igualmente estúpidos y morimos igualmente estúpidos, pero no es por nuestra culpa, sino porque nuestras élites se ocupan de que permanezcamos en esa situación. Tú has dedicado un libro por el cual te concedieron, ¿no?, el Premio Nacional de Ensayo, a decir que, bueno, que cuidado con la ilustración porque parece que traíamos a la razón, ¿no?, al primer plano, renunciábamos al oscurantismo y, bueno, parece que de aquellos tiempos, bueno, vienen las referencias a la enciclopedia, al progreso, pero tú nos recuerdas que había más cosas.
Claro, porque está bien la ilustración, está bien el recurso a la razón, está más que bien. Y en ese sentido la ilustración es sin duda ninguna un paso hacia adelante para la humanidad. Es un proceso revolucionario en la medida en que también lo es la revolución burguesa. No cabe ninguna duda que la revolución burguesa es un paso adelante. Lo que yo quiero explicar, o he querido explicar con mi libro, es que eh, contrariamente a lo que creemos, que es que la ilustración se redujo a los filósofos franceses, también estaban los economistas políticos ingleses, o también estaban los jurisdiccionalistas italianos, o, o todas las gentes del cameralismo, tanto austríaco como alemán, que estaban, digamos, al servicio de, en este sentido, de los filósofos franceses, que eran en su inmensa mayoría nobles, aristócratas o por lo menos gente muy, muy, muy rica. Ujú. Lo que fue poner la razón al servicio de la revolución burguesa. Entonces, tenemos que comprender que la razón no es un elemento monolítico, sino que es una posibilidad de modificar situaciones. Y en ese sentido, los filósofos franceses y los economistas políticos ingleses lo que hicieron fue dar una carta de garantía intelectual a un movimiento revolucionario que lo que quería era terminar con el antiguo régimen. Pero al mismo tiempo dejaron muy claro, y en sus libros hay millones de citas que se pueden hacer, de su disgusto o incluso de su asco por lo que ellos llamaban el vulgo o las clases populares. Por la chusma, el populacho. Nos Sí, contaba Tony Domenech que un tipo como Benjamin Constant salía a dar palizas al claro, populacho. claro, claro. Es decir, pero por otra parte se entiende bien porque incluso los que pasan en la historia por ser, eh, no sé, los más engagés, como Voltaire, que su fama ha sido debida a que era un comecuras, era, vivía básicamente y se hizo rico de la usura, prestando al 120% y al 150%. Entonces, como decía el filósofo Chusco, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Voltaire me gusta su frase cuando afirmaba: Dios no existe, pero no se lo contéis a mi criado, no vaya a ser que me corte el cuello por la noche mientras estoy durmiendo. Claro, eran butadas que estaban bien porque eran gente muy imaginativa, pero por ejemplo, un que también entra en el mundo de la razón y en el mundo de la ilustración, un hombre tan inteligente como el rey de Prusia, Federico II el Grande, tenía muy claro y se enfadó mucho con, con algunos filósofos franceses porque estaban en contra de la religión. Y Federico II decía, pero hombre, qué disparate, ¿cómo podéis escribir contra la religión? No seáis brutos. No solo la religión, sino las mayores supersticiones son absolutamente fundamentales para tener controlado al pueblo. Eso Claro. era, eso era un hombre como Federico II que no tenía pelos en la lengua, decía lo que pensaba. Hay grandes ocultamientos, ¿no? Por parte de la Ilustración y por parte del liberalismo. Eh, Nunca vieron, por ejemplo, a los pobres, decía John Locke, ¿no? Aquello, el rey nos trata como súbditos, ¿no? El rey nos trata como esclavos, cuando él tenía plantación de esclavos, ¿no? O las mujeres Claro, siempre han estado fuera de foco. claro, claro. Es decir, piensa que, por ejemplo, uno de los grandes héroes teóricos de la Ilustración, como Montesquieu, defendía el trabajo de los esclavos en las plantaciones y decía, es que si no fuera por el trabajo de los esclavos, el azúcar sería caro. Cinismo muy liberal. Oye, ¿y el enciclopedismo realmente llegaba a tanta gente como se pretendió o pasa ahora mismo como con la brecha digital? No, para la época, eso nos daría para largo de por qué, pero que había un gran atractivo, una gran necesidad de la gente por leer enciclopedias. La verdad es que fue un boom.
pero como han explicado los historiadores especialistas en el asunto, la compraron los ricos, la iglesia, los burgueses, y según este hombre, aunque no lo puede demostrar, él cree que difícilmente la leyeron, que quedaba muy, muy bonita en los muebles Chip 'n Dale que se compraban en la época. Porque al final todos estos enciclopedistas, leer lo justo. Eh, mm, a ver, es que cuando uno ve que a Voltaire, por ejemplo, lo que le encargó Diderot fue que escribiera sobre gramática, pues hombre, ¿no? Y además se pelearon mucho entre ellos, porque enseguida surgió una facción un pelín menos conservadora y menos reaccionaria, que es la encabezada por Diderot, frente a Rousseau, que aparte de que Rousseau se peleó con todo el mundo y se enfadó con todos, que luego dio lugar a que durante la Revolución Francesa no se entendiera bien parte de la mentalidad que había llevado a dirigir y a escribir la enciclopedia, recordaré siempre, pagada con dinero burgués, llevó a unos malos entendidos tremendos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la montaña nunca acabó de entender bien que el pobre Rousseau era un bipolar y que por lo tanto esas enormes contradicciones que encontramos en sus libros no se podían manejar como las manejaron a pelo ellos, ¿no? Y entonces sacaron de Rousseau una cantidad de deducciones que desde luego la obra entera del autor no las permitía. Mm. Oye, otro elemento que a mí siempre me sorprende, incluso hoy en 2020, es que Robespierre no tiene una calle en París. No, porque está bien traída esa pregunta, porque efectivamente Robespierre fue el que estuvo más afectado por Rousseau, y fue en su acción política y en la de la montaña en general, en el año y 8 meses que pudieron gobernar, hicieron grandes desarrollos económicos y sociales para Francia. Pero esta gente al final les aparecía un punto antiguo perfectamente comprensible por el desarrollo de la historia de Francia, que era la religión. Entonces, no se podían pasarse religiones. Robespierre no se pudo pasarse religión, tuvo que inventarse una religión cívica, ¿no? Una religión que oponer a la católica cuando la religión católica en Francia ya estaba puesta muy, muy, muy abajo. Entonces, yo creo que son los franceses, sobre todo con el gran trabajo anticlerical de la Tercera República, nunca se lo han perdonado a este hombre, ¿no? Y bueno, no han reconocido los grandes aportes sociales, económicos, la escolarización gratuita de los niños, no han reconocido en general el papel de los gobiernos de la montaña porque, entre otras razones, están en contradicción con el sistema que triunfó en Francia después de Napoleón, que fue el capitalismo liberal. Mm. Oye, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿por qué la fraternidad es la gran olvidada? No, la gran olvidada es la igualdad, no estoy de acuerdo con eso. La, Ajá. frater- la fraternidad no está en absoluto olvidada, es decir, piensa que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial es una muestra de fraternidad. Lo que está olvidado es la igualdad, es decir, lo cuando tú oyes a un político y quieres saber de qué pie calza y le oyes elogiar la libertad, pero nunca jamás se refiere a la igualdad, pues ya tienes claro cuál es el marco en el que ese hombre está políticamente hablando. No, el drama es la igualdad y la lucha por la desigualdad que se lleva desde la noche de los tiempos, pero que ahora la nueva versión del capitalismo rentista seguramente, con los datos en la mano, ha incrementado brutalmente desde la llamada Gran Recesión de 2008. Bueno, la desigualdad no ha hecho más que Mm. aumentar.
recuerdo que hay muchos estudios sobre esto. Uno uno bastante famoso que se llama La economía del 1%, en el que explican que después de la crisis, de la gran recesión de 2008, unas 60 familias, calculan, puede ser que sean menos, tiene tanto dinero o es tan rica como la mitad del mundo, es decir, como unos 3.500 millones de personas. Eso es una proporción que también se da en España, no es solamente mundial. Claro, Eso es un incremento de la desigualdad brutal. claro, te lo decía casi como argumento a favor de lo que tú estás planteando, porque tengo la sensación de que la igualdad se ha visto reducida a igualdad ante la ley, ¿no? Una cosa como bastante descafeinada, mientras Pero que eso ya era, la idea perdona, de la... eso ya eran los tiempos feudales, es decir, la igualdad ante la ley ya funcionaba con los estamentos, prácticamente en muchos sitios. Luego la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, efectivamente, lo escribieron, pusieron negro sobre blanco en los papeles. Pero la igualdad legal jamás les ha preocupado. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? En Inglaterra llevaron a cabo una gran destrucción del trabajo agrario y del pequeño agricultor con los cercamientos y echaron a un montón de familias, probablemente entre 1,5 millones y 2 millones de personas, que luego se convirtieron en la mano de obra ah, para la industrialización. Eh, Esas personas podían recurrir ante la ley. Es decir, tú imagínate un campesino inglés analfabeto y pobre que el Parlamento le dice, no, si usted no está de acuerdo con que lo echemos, venga usted, que es igual ante el terrateniente que le acaba de robar la tierra. Entonces ese campesino resulta que tenía que aprender a leer, lo primero. Segundo, tendría que buscarse un buen abogado que no podía pagar. Tercero, si llegaba a Londres y conseguía que alguna vez el Parlamento viera su caso, el Parlamento, que estaba formado por los mismos terratenientes que lo habían echado, iba a denegar su petición. Y cuarto, cuando volvía al pueblo, ¿cómo lo recibía el nuevo señor? ¿Qué trato le daría? Por lo tanto, lo de la igualdad hasta la ley es muy simpático. A mí me gusta mucho ver los tribunales italianos que tienen un lema encima que dice, en España no, los tribunales no lo tienen, pero en Italia sí. El lema máximo es la legge è uguale per tutti. En fin, Pero no era déjame fácil, digamos. déjame que te insista, porque tengo la sensación de que al haberse descafeinado, ¿no? La idea de igualdad, ¿no? Como esa búsqueda de un reparto más o menos equilibrado de las ventajas de la vida social, creo que quien puede recuperar esa idea de igualdad que tú estás señalando es la fraternidad, porque es de alguna manera la que se pone en marcha para poder conseguir que la igualdad realmente nos equipare en términos, por ejemplo, de bienestar material. Y la fraternidad, tengo la sensación de que se convirtió en una suerte como de compasión entregada a la iglesia, ¿no? Mientras que esa idea de fraternidad, esa ayuda mutua, ¿no? Ese proletarios del mundo unidos, esa condición, ¿no? de sentir los dolores de los demás como dolores propios, añadir coraje y ponerte en marcha, como que se ha desleído. Sí, yo creo que tiene mucha razón en eso, pero quiero insistirte en que así como la igualdad es una finalidad en sí misma, la fraternidad, que casi roza en nuestros días la sociabilidad, se ha convertido en un marco de reclutamiento y de reunión de gentes que pueden ser, como te decía antes, absolutamente contrarios a la igualdad. Ya no creo que la trilateral y estas tinglados que se han armado en el mundo vayan en dirección de la igualdad, pero evidentemente la fraternidad de los iguales o la fraternidad de los que luchan en favor de la igualdad es la que ha dado más problemas al mundo, es la que ha construido el intento de revolución comunista en Rusia, y esa fraternidad es también la que explica la actitud de las comunas anarquistas
durante la Guerra Civil Española y la voluntad de llevar a cabo la revolución antes que ganar la guerra. Esas fraternidades, como los ejemplos que estoy dando, creo que aclaran perfectamente, acaban fracasando justamente porque dentro de las fraternidades, el ejemplo de la Unión Soviética es el más evidente de todos, se producen rupturas y de pronto lo que era igualdad en la fraternidad se convierte en la desigualdad de un partido monolítico que controla el país, el caso ruso, ¿no? Por lo tanto, cuidado. La igualdad es muy claro. Es muy difícil que alguien diga qué es la igualdad. Está muy clara. Y para llegar a esa igualdad se necesita la libertad y se necesita la fraternidad. Pero como la historia nos demuestra, tanto la libertad como la fraternidad pueden jugar partidos distintos del de la igualdad. Yo siempre he pensado que la igualdad es el objetivo, la libertad es la condición necesaria y la fraternidad es el instrumento. Pero vamos a dar un salto, porque una de las cosas que quería preguntarte era, tú que tienes la visión histórica, ¿qué nos cuenta la historia de situaciones de crisis como la que vivimos actualmente? Pues nos cuenta cosas bastante interesantes. Más que enrollarme demasiado, porque te lo haría largo, te cuento una anécdota que probablemente te puede interesar, no una anécdota, un hecho histórico. Eh, mm, en Toscana, el, el gran duque de Toscana, a finales del siglo XVI y principios del XVII, había tenido un rifirrafe con la Iglesia y se había dejado de mantener un sistema social de atención a la salud de las gentes de la Toscana, que era el mejor de Europa. Entonces, de pronto, 2, 3, 6 años después de que se hubiera desmantelado, vamos a llamarle la seguridad social, ¿eh? En aquella época no existía, pero el gran duque había organizado junto con la iglesia un mundo así. Aparece una epidemia que no era de peste, no hubo peste en esa época en Italia, no, por lo menos no lo hubo en la Toscana. No era tampoco una epidemia de tifus exantemático, era una epidemia extraña que luego los historiadores han localizado como una gripe, tipo de gripe. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo el Ministerio de Sanidad de la época, el ministro de Sanidad del Gran Duque? Como estaba desmantelada la seguridad social, fueron deprisa y corriendo a montar hospitales a las afueras de Pisa, a las afueras de Prato, dentro también de Florencia. Se montaron hospitales deprisa y corriendo y se buscaron por todas partes médicos, enfermeros que supieran atender a los pacientes. Y entonces este ministro de Sanidad le escribía todos los días al Gran Duca, entonces no había televisión, y le decía, mire, hoy tenemos tantos contagiados nuevos, han muerto tantos otros y se han curado tantos otros. Y eso fue así hasta que terminó la pandemia. Claro, hoy tenemos las técnicas médicas y las técnicas sanitarias que entonces no tenían, pero el planteamiento político era muy parecido. Similar. Tú has, Gonzalo, publicado muchos libros sobre las dos grandes guerras y también sobre sus posguerras, ¿no? Y yo creo que ahora estamos incubando los dolores, pero lo que vamos a hacer con esos dolores, vamos a hacerlo en la posguerra. ¿Cuál es la reflexión histórica que tú has vivido, ya digo, respecto de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda? Con relación a la crisis actual del COVID, quieres decir. Bueno, esos procesos de posguerra como procesos donde ocurren cosas, ¿no? Es muy evidente, después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, pues es cuando se puede poner en marcha, ¿no? El plan de Beveridge, ¿no? Y poner en marcha el Estado Social. Pero un poco te quería pedir una reflexión como historiador de qué tenemos que esperar, ¿no? Del después de esta crisis, después de este confinamiento, después de la lectura del dolor que se está sufriendo. Es decir, si podemos mirar en la historia algún tipo de posible
repetición como lo que nos acabas de contar, que es prácticamente lo que nos cuenta Fernando Simón todas las mañanas cuando sale con el gabinete técnico. Sí, a ver, los historiadores y los economistas solemos ser buenos en explicar lo pasado y muy maletes para decir lo que va a venir. Eh, pero sí puedo reflexionar de la manera siguiente. Las dos guerras mundiales a que te refieres tuvieron posguerras completamente distintas. La posguerra de la Primera Guerra Mundial, que se conjugó en algún momento con el gran crash del año 29, llevó al nazismo. Las consecuencias de la paz, como decía Keynes, el Tratado de Versalles, condenó al país a una situación muy peligrosa de paro y de miseria que encendió el calor del microbio del fascismo alemán, del nazismo. En cambio, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial fue completamente distinta porque se creó entonces, entre el 45 y el 73, la etapa más brillante para la clase humilde, que es cuando se construyó efectivamente el estado del bienestar. Solo duró hasta el 73. Acuérdate que con la crisis del petróleo que se inició en 72, la reacción del capitalismo es inmediatamente acabar con los sindicatos. O sea, ese es el primer objetivo. Es decir, la fuerza sindical que se creó desde el año 45, retomando antiguas fuerzas sindicales de principios de siglo e incluso anteriores, dieron lugar a lo que todos conocemos, esa época que los capitalistas llaman la época dorada. Pero se terminó en el 73 y nunca más se ha vuelto. Desde entonces, el capitalismo en sus distintos avatares lo que ha hecho ha sido tratar de liquidar, en algunos lugares lo ha conseguido, como Estados Unidos, tratar de liquidar el mundo sindical y tratar de, eh, ¿cómo te diría yo?, contener la fuerza de los movimientos sociales, de los movimientos obreros, de los movimientos de reforma con todos los instrumentos de que ha sido capaz. ¿Qué hizo con la gran recesión de 2008? Bueno, no hace falta que repitamos algo que conocemos muy bien. ¿Quién pagó el pato? ¿Quién sufrió los recortes? ¿Quién sufrió el problema que le había pasado en Toscana en 1610? ¿Quién lo ha sufrido ahora en 2020 cuando de pronto nos hemos encontrado que no teníamos camas, que no teníamos UBI suficientes, que no teníamos ni siquiera hospitales suficientes porque estaban privatizados y porque los recortes nos habían dejado absolutamente en pelotas? Yo en ese sentido no sé lo que va a pasar cuando salgamos de esta crisis, pero si tú me permites, me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión de las muchas que se pueden hacer sobre lo que está pasando y lo que puede pasar. Esta es una reflexión banal, elemental, muy sencilla, pero que yo creo que haríamos bien en reflexionar sobre ella. Es decir, cómo el capitalismo crea sus propias reglas y a la vez las traiciona. Me explicaré con este ejemplo banal. Muchas veces la progresía se lanza una crítica feroz de los enormes sueldos que ganan los futbolistas, los enormes millones y millones que ganan, y hay una progresía feroz que se lanza contra eso, y entonces le contesta al sistema, pero hombre, esto es la ley de la oferta y la demanda. Hay muchísima demanda de fútbol por parte de la gente y hay muy poca oferta de Messi. Por lo tanto, esta gente tiene que ganar mucho. ¿Qué pasa ahora mismo? Pasa que la ley de la oferta se ha inclinado del lado de los médicos, del lado de las enfermeras, del lado de las limpiadoras de los hospitales. Ah, pero no se les paga más. Cuando se termine esta crisis, las enfermeras seguirán cobrando 1.500 euros al mes. Eso sí, el capitalismo es tan inteligente que sabe tocarnos las fibras sensibles y en vez de pagarles como se merecen y como se debería, lo que nos hacen es, para que al capitalismo no le cueste un duro, recurrir a nuestros intestinos.
a nuestros sentimientos morales y nos incitan a salir todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir a los médicos, a las enfermeras y a las limpiadoras de los hospitales. Y cuando dejemos de aplaudirles, regresarán todos a su condición social anterior y los futbolistas también. Mm. Una conclusión por intentar, y tenemos que ir terminando, es que sin sindicatos fuertes de esta crisis no vamos a salir más emancipados. Claro, pero como todo en la vida hay que cambiar. Los sindicatos antiguos no valen. Tenemos que transformar nuestras ideas precisamente en la lucha por la igualdad. Y en la lucha por la igualdad tenemos que estar todos. La fraternidad que tú dices, que me gusta mucho, que ahora llamamos solidaridad, como sabes, esa solidaridad entre las clases lastimadas, entre las clases que ha machacado las aves negras de la historia, es la que nos puede ayudar a trabajar, a avanzar hacia la igualdad. Porque la llamada sociedad civil, si quieres que utilicemos esa expresión, puede trabajar en una radio de tiempo muy distinto del político y desde el sindicalista, ¿no? Nosotros podemos ir trabajando por la igualdad, cada uno en nuestra medida y con nuestras posibilidades, sin estar angustiados porque dentro de 4 años, como le pasa a un político, se acabe nuestra capacidad de actuar. Nosotros no tenemos 4 años, ni 8, tenemos la vida. Nosotros hemos de ser, acuérdate, y ya sé que esto es cosa de viejos rojos como yo, pero tenemos que seguir siendo el viejo topo. Horadando. Gonzalo, déjame preguntarte 3 o 4 cosas y te ruego respuestas telegráficas. ¿La salida a esta crisis va a ser nacionalista? No, ¿Por qué? no puede ser nacionalista porque justamente esta crisis está poniendo de relieve que eh, el, el, la mundialización, la globalización, eh, es mejor, pese a todos los pesares, es el mejor camino de resolución de problemas sobrevenidos, como podría ser una guerra, que la miniaturización, el, el nacionalismo burgués, también el español lo es, no solo el catalán o el vasco, el nacionalismo burgués tiene unas intenciones lógicas y claras, pero el internacionalismo no puede tener las mismas motivaciones que tiene el nacionalismo burgués porque es reducido, es parcial, se refiere a, y de un cierto corte eclesiástico, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día escuché a la portavoz del gobierno catalán decir que si fuéramos independientes no hubiera habido tantos muertos. Entonces nosotros lamentablemente tenemos unos ministros que no tienen sentido del humor y entonces se enfadan y contestan enfadados a eso. Si no hay que contestar enfadados, simplemente hay que decir a esta señora, señora, naturalmente que no. No es que no solo Cataluña independiente olvide a los muertos, es que si Cataluña fuera independiente, el virus jamás había llegado a Cataluña. O algo así. O algo. Tenemos que irnos. Leyendo sobre tu libro, hacías una recomendación que la he escuchado mucho en el mundo latinoamericano de los indígenas, la petición de no ser flojos, ¿no? Y de alguna Sí, manera tú insistes en esa idea. sí, sí, pero se enmarca dentro de la idea general mía del viejo topo y del trabajo por en el camino hacia la igualdad. En ese sentido, no hay que ser flojos. No hay que ser flojos no quiere decir que tengas que estar las 24 horas del día trabajando por esos objetivos. Quiere decir que no hay que ser flojos intelectualmente. Es decir, el problema, o uno de los problemas para avanzar en la igualdad es precisamente la educación. Tú has empezado a hablar al principio
también de educación. No se puede tener flojera mental, pero como explicaba Spinoza, las élites ya cuidan de que seamos muy flojos mentalmente. Luego, parece de sentido común que si a lo que a las élites les interesa es que seamos flojos mentalmente, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es decir, tratar de ser fuertes mentalmente. Y para ser fuertes mentalmente hay que pensar, no solamente leer, no solamente formarse en la escuela, hay que pensar y hay que pensar críticamente, hay que pensar constantemente el día a día, hay que pensar todo el tiempo sin angustiarse ni sufrir, pero hay que repensar constantemente la vida si es que la queremos cambiar. Gonzalo Pontón, historiador, editor y una persona que sabe que en el momento en que dejemos de pelear, quizá es porque ya nos hayamos muerto. Muchas gracias por regalarnos en este día de San Jordi reflexiones críticas que nos ayudan a, bueno, a pensar que igual los medios de comunicación son ahora los que se encargan de atontarnos donde ayer se ocupaban las religiones y que de alguna manera, si no estamos muy atentos, no va a haber salida. No hay que ser flojos. Un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos aquí en esta frontera confinada. Gracias y hasta pronto. Un abrazo y gracias a ti.